Recording in progress. Buenos días, estudiantes. Buen día, doctora. Buenos días. Vamos a esperar un momento a que ingresen el resto de los estudiantes, por favor. Buen día, doctora. Empezamos entonces, jóvenes. Tenemos que avanzar nuestro tema del primer parcial, nuestro último tema. Con esto ya estamos al día. Así que lo que vamos a ver hoy es ascariasis humana. Voy a compartir pantalla, me van a decir si se ven. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muy bien. Empezamos entonces. Muy bien. Ascariasis. ¿Alguna vez habían visto este parásito? Suelen ser eliminados a través de boca, a través de ano, en las heces. Las personas se suelen asustar y suele ser uno de los motivos para que acudan a consulta cuando vemos este tipo de parasitosis. Entonces, aquí, por ejemplo, en la presentación, ustedes pueden ver una ascariasis masiva. Fíjense el dato, es de un niño de 2 años. 2 años, imagínense, es pequeña esa criatura. Pero como ustedes pueden ver, se retiraron 601 parásitos de este niño. Un niño de 2 años es todavía pequeño, ¿verdad? Es muy chiquito, entonces vean la cantidad. Ahora se van a asustar más cuando vean los tamaños que pueden llegar a alcanzar estos parásitos. Y es que
Si en un niño se está desarrollando tal nivel de parasitosis, imagínense en el resto de los niños o de personas adultas. Pueden llegar a tal grado de infestación que ciertamente es un problema de salud. Ahora, dentro de las cariasis, vamos a ver que es un problema bastante común en lugares donde existe cierto déficit de higiene, entonces va acompañado al nivel socioeconómico en este caso, ¿sí? Las cariasis como tal es un problema de salud bastante grave. Por eso la importancia de que los médicos sepamos diagnosticar, hacer un buen tratamiento, seguimiento, hacer una concientización en la población para la prevención o el oportuno tratamiento, ¿sí? Las cariasis, entonces, es un parásito que está dentro de la familia de los helmintos, ¿sí? Es, tiene características morfológicas que van a hacer la diferencia para que cuando nosotros analicemos estos parásitos, en base a la morfología que tienen, podamos identificar si es un gusano redondo, si es un gusano plano, podamos ver a qué especie pertenece. Aquí yo les muestro un mapa. Sé que no se ve bien, pero es porque las letras están muy diminutas debido a que se ha clasificado estos parásitos según sus características, eh, las enfermedades o las ubicaciones que pueden llegar a alcanzar. Estamos hablando de las características morfológicas, los medios de transmisión, porque vamos a ver que los parásitos, hablando de gusanos, tienen diferentes vías de ingreso. Ya no se van a dar solamente porque uno ingiere el huevo, en algunos casos. Pueden darse por otro tipo de mecanismos que pueden llegar a ser accidentales. Ahora, los tamaños también pueden variar mucho, y como vamos a ver, algunos parásitos que alcanzan grandes longitudes de varios metros. Tenemos algunos que solo alcanzan centímetros y otros que son tan diminutos que solamente son milímetros, ¿sí? La ubicación también es un factor muy determinante para el daño que pueden ocasionar. Si bien existen algunos que se van a fijar a nuestros epitelios, están también la otra variedad que hace que estos parásitos se introduzcan dentro de los epitelios. Están aquellos que pueden realizar migraciones erróneas, que si bien vivían a la luz de los intestinos, pueden terminar en cerebro, pulmones. Entonces, estamos hablando de parásitos que ciertamente nos dan un daño bastante considerable a nivel de los tejidos y la funcionalidad de los órganos. Ahora, si bien los parásitos tienen estas características, nosotros vamos a ir desarrollando cada uno en cuanto a sus diferentes peculiaridades, ¿sí? El ascaris es un gusano que se caracteriza por ser redondo y además es simétrico. Tiene un sistema digestivo completo, tiene un aparato reproductor. Por lo tanto, hay una diferencia de una hembra y un macho, ¿sí? Tiene un pseudocele que está delimitado por la pared, por la cutícula, la hipodermis y la capa muscular. Aquí vemos cutícula, hipodermis y la capa muscular. Esto les da la característica de que el parásito puede moverse, tiene la capacidad de poder desplazarse en su medio ambiente. Se reproducen por huevos. Al existir una hembra y un macho, va a haber una copulación que va a llevar a que la hembra produzca huevos. Y este parásito es denominado una geohelmintiasis, ¿sí? Eso quiere decir que se adquiere este
este gusano a través de la tierra, por lo común. Tierra que está contaminada con heces que contienen huevos. Dentro de las geolmintiasis vamos a ver que existe gran variedad de parásitos. Ascaris, tricocéfalos, uncinariasis, estrongiloidiasis. Entonces, es bastante numeroso el número que puede adquirirse por esta forma. Ascaris lumbricoides es el nombre científico del parásito. Vamos a ver diferencias a nivel de hembra y macho que nos van a ayudar a distinguir. Así que presten atención porque en el laboratorio cuando veamos Ascaris ustedes van a identificar, ¿sí? La hembra adulta puede llegar a medir de 20 a 30 centímetros. Entonces, ¿se acuerdan de la portada de este niño que tenía 600 y tantos parásitos? Entonces, fíjense, es bastante grande el parásito, 20, 30 centímetros, con un diámetro de 3 a 6 milímetros. En cambio, el macho es más pequeño, llega a medir de 15 a 20 centímetros de longitud. El macho, como no alberga huevos, no requiere mucho tamaño, ¿sí? Él se encarga de la copulación. En cambio, la hembra, porque tiene que desarrollar los huevos, vamos a ver que la mayoría de los parásitos tienden a ser más grandes. Tienen un color rosado o blanco amarilloso. Por eso el nombre de Ascaris lumbricoides, porque tienen cierta similitud a a las lombrices de tierra. ¿Conocen, verdad? Las lombrices de tierra son pequeñas, rosaditas, pero vamos a ver que solo se parecen, porque a nivel de anatomía, incluso en la consistencia, son muy diferentes y no tienen nada que ver con estas lombrices que fertilizan la tierra. El extremo posterior nos ayuda a identificar si se trata de una hembra o un macho. En este caso, tienen una cabeza con una boca, un esófago, y este va a terminar en una cola. El macho tiene en la punta una curvatura. Con esto nosotros identificamos de que es macho. En cambio, la hembra, la punta de la cola termina recta. Aquí gráficamente han doblado a la hembra, ¿sí? Pero la hembra va a seguir la longitud por lo largo. No es que venga con la cola torcida en forma de U, que quede claro. Pero reconocemos a la hembra porque la punta no está enrollada igual que la del macho. Su sistema nervioso es muy rudimentario, es muy básico. Por eso es que además son gusanos muy dependientes de su huésped. Estamos hablando de que el parásito necesita vivir dentro del organismo, no tiene forma externa. Así que no cometan el error de decir que las lombrices de tierra son Ascaris lumbricoides. Son especies totalmente diferentes, con ciertas similitudes anatómicas, ¿sí? El gusano es cilíndrico. Como pueden ver, su cuerpo es cilíndrico, no es plano. Suele ser simétrico. Empieza por una cabeza que no es abultada. El cuerpo suele mantener un mismo diámetro a lo largo hasta que termina en una cola delgada. Entonces tiene tres fases principales o tres formas morfológicas esta especie de Ascaris lumbricoides. Hablamos del huevo, ¿sí? Estamos hablando de la larva y del gusano adulto. Por lo tanto, no hay mucho cambio más que cuando los huevos al madurar van a desarrollar la larva. Y esta larva al salir tampoco tiene mucho cambio morfológico porque lo único que hace es crecer, ¿sí? Pueden presentar un sistema urinario, nervioso, digestivo y reproductor. Tienen lo básico para subsistir mientras vivan dentro de un organismo, porque si el gusano sale, muere. Entonces, ¿cuál es la forma de mantener su especie? A través de los huevos. Estos huevos
son resistentes al medio ambiente. Y esta es la forma en la que una persona se puede infectar, solo a través del huevo. ¿Sí? Una hembra que se ha fertilizado es capaz de liberar hasta 200,000 huevos diarios. Y mientras dure su vida, puede llegar a desarrollar 27 millones en toda su vida. Por lo tanto, estamos hablando de que este Ascaris eh, es bastante, tiene una fase bastante reproductiva, ¿sí? Estos gusanos, para que entiendan bien, puede llegar a vivir entre 1 y 2 años. Pero fíjense, en en ese tiempo de vida, la cantidad de huevos que pueden liberar es bastante numerosa. Ahora, los huevos, como pueden ver, no es que sean diferentes en cuanto al tipo de Ascaris. No hay tal característica en que hayan variedades de Ascaris, es uno solo. Pero van a tener diferentes características los huevos a la hora de ser liberados. ¿En qué sentido? Primero tenemos los huevos fertilizados y los huevos infértiles. ¿Cómo los reconocemos? Vamos a ver en imágenes posteriores que el huevo fertilizado tiene estos mamelones. Está cubierta, rugosa, pero en su interior se va a poder apreciar un blastómero, que sería el embrión que se va a dividir y va a dar lugar a la larva, ¿sí? En cambio, los que son infértiles pueden tener estas rugosidades en la superficie como pueden ser lisos. Además, en su interior no va a haber blastómero, no va a haber embrión. Y otra característica es que el huevo va a ser más alargado. En cambio, este es ovalado. Por lo tanto, en estas formas, con embrión e infértil, no son infectantes, ¿sí? Solo cuando se desarrolla la larva, sí se vuelve infectante. La membrana, como pueden ver, esta cápsula le da un aspecto de doble membrana por los cuerpos mamelonados en el exterior y como una membrana interna que recubre al blastómero o a la larva. Pero van a notar que al microscopio son transparentes, pueden tener unos tonos marrones, amarillentos, pero solamente es la pigmentación que ha recibido por la bilis liberada hacia los intestinos. Entonces se manchan con bilis, ¿sí? Pero vean, aún así, sin tinción, sin nada, se puede apreciar el contenido. Cuando está el blastómero, se va a ver una masa redondeada. En este caso estamos viendo una forma serpentiginosa. Entonces nos está indicando que es una forma larvaria. En esta forma, entonces, sí es infectante, ¿sí? El gusano, entonces, vean ustedes, lo diseccionamos y vamos a ver que tiene intestinos, oviductos, pseudoceles, tiene conductos excretores, tiene ovarios, sus músculos, su capa muscular, lo que le ayuda a ser un gusano móvil. Tiene un sistema nervioso muy rudimentario, simple, pero lo básico para que pueda desplazarse. Por lo tanto, en su morfología solamente vamos a ver un gusano cilíndrico y largo. Recuerden entonces que el macho suele tener en la punta una curvatura en forma de espiral, en cambio la hembra termina recta. Vamos a poder apreciar que en las puntas de las colas está la cloaca anal, ¿sí? Está las papilas posanales y las papilas preanales, pero el órgano sexual se encuentra
en el tercio superior de la hembra, que sería el ginecóforo, donde va a haber unión a través del órgano sexual masculino, y es aquí donde se va a depositar el esperma para que los huevos se fertilicen. Entonces, una vez que los huevos van madurando, es a través de este canal que va a ser el desove. En la epidemiología, tenemos que hablar de que esta ascariasis es una de las geomintiasis más prevalentes, ¿sí? Es bastante común, se ve en todas partes del mundo, si bien su incidencia es mayor en aquellos lugares donde el clima favorece que los huevos no mueran. Estamos hablando de climas cálidos, templados. eh, Va a predisponer también el clima geográfico a que haya una mayor incidencia de parásitos, pero disminuye la incidencia en estos climas frígidos donde hay congelación, lo que no va a permitir que los huevos puedan vivir. Se cree que aproximadamente 1.000 millones de personas están infectadas, y es que es una parasitosis que a veces no da sintomatología. Todo esto va a estar relativo a la cantidad de parásitos que las personas puedan llegar a tener. Cualquier persona en cualquier edad, sin importar raza, sexo, puede adquirirla, pero por los hábitos de limpieza, curiosidad y todos estos factores, los niños pequeños son los más predispuestos a contagiarse. Estamos hablando de grupos en edad preescolar o escolar temprana. Son muy pequeños. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a estos niños para que puedan contagiarse, jóvenes? Ya lo hemos hablado. ¿Qué hábitos tienen estos pequeños? Meterse toda la boca, ¿Qué más? comer tierra. Exacto, comer tierra. Recuerden que la fase del desarrollo en los niños, cuando rotan pediatría, van a ver, hay fases en las que necesitan conocer el mundo que les rodea. Entonces, han debido ver en los bebés que alguna vez han estado cerca de ustedes, todo lo que agarran, meten a la boca, ¿verdad? Están aprendiendo a comer, tocan las macetas, van al patio, en el jardín y todo meten a la boca, porque es una forma de conocer el medio que les rodea. Y a veces esta ingesta de tierra se da por ciertas deficiencias o trastornos, a lo que se denomina geofagia. Esta geofagia se puede ver incluso en personas adultas, aquellas que también por ciertas deficiencias o trastornos terminan comiendo cosas que no son alimentos, ¿sí? La geofagia se puede ver mucho en niños que están desnutridos, que tienen deficiencias minerales, que están anémicos. Es como una medida desesperada de querer comer hierro, ¿sí? Se puede ver en embarazadas también. Pero entonces este tipo de hábitos o descuidos que pueden llegar a tener puede llevarlos a que sean más susceptibles a contagiarse. Es más frecuente en áreas tropicales porque hemos hablado de que la geografía del clima ayuda a que los huevos puedan permanecer más tiempo viables. Y las malas condiciones socioeconómicas también son un factor relacionado a la pobreza y a la falta de limpieza. Ahora, hay un elemento que se ha visto que ha causado mucho problema. Estamos hablando del uso de heces humanas como fertilizantes en algunos campos de cultivo. Si bien podemos investigar, las mismas personas que se encargan en este oficio saben que no se debe utilizar como fertilizante las heces de humano y de los cerdos, ¿sí? Se pueden utilizar de otros animales que son vegetarianos, se pueden utilizar incluso las heces de las gallinas, porque dentro de estas especies existe un menor índice de compartir parasitosis.
pero los cerdos, lamentablemente, son bastante susceptibles a compartir estos parásitos. Por lo tanto, no se debería utilizar estas heces, no solamente la de humano, ¿sí? Sino la del cerdo. Y es que el huevo al permanecer en la tierra por mucho tiempo puede ser una condición para que contaminen estos cultivos. Y si las personas no tienen un buen método de limpieza a la hora de desinfectar ciertos alimentos que se consumen crudos, entonces también es un factor predisponente para que se contagie. La transmisión no es directamente fecal oral en este caso, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, en los otros parásitos que la transmisión era fecal oral porque desde el momento en que salían del organismo ya eran capaces de infectar estos huevos. En cambio aquí sí se denomina geomintiasis porque van a salir a través de las heces, van a llegar a la tierra, pero necesitan un periodo de incubación estos huevos, que es el tiempo que más o menos adquieren mientras estas heces se mezclan con el medio ambiente, hasta que desarrollen la forma larvaria. Así que no es directo. Si una persona consume alimentos contaminados con heces frescas, lo diríamos así de forma desagradable, entonces no se estaría infectando porque los huevos no han madurado todavía, ¿sí? Por eso es que no es directamente fecal oral. Pero se puede dar una ingesta de estos huevos a través del consumo de alimentos crudos, mal lavados o que se hayan infectado con estas tierras contaminadas. Aquí podemos ver entonces imágenes de huevos. Vean la característica de un huevo fértil. Cuando yo les muestre esto en el examen, ustedes tienen que reconocer y ver si en el interior está un blastómero o está una larva. Como en este caso, ya tiene larva, entonces es un huevo fértil e infectante, porque en esta forma ya es infectante. Aquí estamos viendo un huevo, el cual está haciendo eclosión su larva. La membrana, fíjense las características, están más lisas. ¿Por qué? La larva no va a salir en el medio ambiente, solo lo hace cuando ha ingresado dentro del organismo, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones? Las mismas que hemos visto cuando habíamos analizado los trofozoitos los quistes de trofozoitos, perdón. ¿Qué es lo que ocurre? El quiste necesita pasar por el ácido del estómago para debilitar sus membranas. Lo mismo va a ocurrir aquí. Estas membranas son tan resistentes que le dan oportunidad a este parásito de vivir en condiciones de desecación, exposición al sol, humedad, pueden estar en el agua. Entonces, al pasar por el ácido, se debilitan estas membranas, lo que le da facilidad a la larva de poder salir. Por eso es que estas membranas se ven más lisas, ¿sí? Vean aquí, un huevo infértil. Ya vemos la diferencia a nivel de la morfología. Son más alargados y en el interior se ven vacíos. No vemos ni larva ni blastómeros, ¿sí? Pueden tener membranas lisas, pueden tener mamelones, pero lo que caracteriza es que están más alargados, lo que nos indica que no se han fertilizado. Y es que a tanta producción de huevos en el interior de la hembra, el esperma no llega a todos. Entonces, sí va a haber producción de huevos infértiles. Aquí podemos ver un huevo fertilizado. ¿Cómo lo reconocemos? Vean, el embrión, el blastómero. A partir de esa célula va a haber una división para ir desarrollando la larva. Aquí, que vemos en la imagen B, pues vemos un huevo no fertilizado, por eso la forma alargada y no se ve contenido en el interior. Los mamelones, la membrana le dan ese aspecto como rugoso, arenoso en el interior, pero no vamos a ver esta célula, ¿sí? Y a la derecha vamos a ver uno sí fertilizado y vean, este es el blastómero, ¿sí? La forma y el contenido entonces nos indica que sí está fertilizado.
En esta forma, ¿será fértil, será infectante o no infectante? ¿Qué dice mi público? ¿Este huevo será infectante o no infectante? No Que infectante, no, ¿Por qué no es infectante, Fabricio? porque no tiene la larva dentro. Muy bien, estabas prestando atención. Exactamente, entonces si no tiene larva, está fertilizado, pero no es infectante. Fíjense aquí, huevos fertilizados y no fertilizados. ¿Cómo los reconocemos? Este, por ejemplo, no es fertilizado porque no tiene célula en su interior. El D sí está fertilizado. Vean, aquí está el blastómero. Y el E es un huevo que no está fertilizado y que además tiene un defecto a nivel de membranas, donde no se ven estos mamelones, ¿sí? Está decorticado, así también se lo denomina, que no tiene esa membrana rugosa en el exterior. Aquí vemos 3 huevos fertilizados con diferentes características a nivel de sus membranas. Fíjense acá, vemos el embrión, vemos mamelones. Aquí vemos embrión y vemos los mamelones. Pero aquí no tiene mamelones, es un defecto de membrana, pero sí tiene embrión, ¿sí? No se basen solamente en el tipo de la membrana. Fíjense el contenido. Además, si fuera infértil, sería más alargado y estaría vacío. Aquí vemos 2 huevos fertilizados y vean la división de los blastómeros. Notan estas células que se están desarrollando, entonces es la multiplicación celular para luego ir a formar la larva, ¿sí? Entonces estamos viendo que los embriones están empezando a desarrollar. Son las primeras fases o estadios de división, donde podemos llegar a ver de 4 a 6 células. Aquí se nota, ¿verdad? La larva. Entonces, a esto denominamos huevo embrionado o huevo larvado infectante. Así que cuando yo les diga, identifique la imagen, huevo larvado infectante. Y ya les expliqué, es la eclosión de la larva. Ciclo de vida, entonces. Nos vamos al ciclo de vida y podemos identificar que primero necesitamos un huésped infectado, el cual tiene que tener de forma obligatoria una hembra y un macho. No se olviden que la hembra es más grande en tamaño que el macho. Y la diferencia va a estar a nivel de la cola, porque a veces es difícil determinar solamente por el tamaño. Medimos una hembra y puede llegar a medir entre 20 y 30 centímetros, pero no sabemos en qué fase de desarrollo está. Entonces nos fijamos en la punta de la cola. Para que haya huevos, tiene que haber hembra y macho, los cuales copulan. La hembra va a gestar los mismos huevos, los cuales va a ir eh, depositando, o sea, va a ir liberando, perdón, a la luz intestinal. Estos huevos van a ser arrastrados entonces con los alimentos y posteriormente con las heces fecales hasta que salen. Cuando no hay buena disposición de excretas y estas llegan al medio ambiente, lo que hacen es mejorar sus condiciones de maduración, porque en ese proceso, recuerden, todavía no son infectantes, pero los fertilizados van a empezar a multiplicar sus células, de manera que estos blastómeros van a dar lugar a la larva. Solo en esta forma entonces es infectante y es en esta forma en la que se ingiere accidentalmente. Va a ingresar únicamente por vía oral. No hay infección oral, no hay respiratoria, no hay a través de piel, no hay sexual, solamente es oral. Entonces, ¿cómo puede ingresar por vía oral?
por diferentes mecanismos que ya vamos a ir analizando. Alimentos sobre todo, ¿sí? Alimentos que se ingieren. Una vez ingresa el huevo, va a llegar al estómago. Y esta es la parte fundamental donde el ácido hace lo suyo al debilitar estas membranas. El debilitamiento va a llevar a que, ante el cambio de pH, pueda liberarse la larva. Y la larva simplemente va a ir a crecer. Ahora, si hay reinfecciones y ya tenemos machos en el interior o hembras, lo único que va a hacer la larva es aumentar la cantidad de parásitos, ¿sí? Entonces, eso va a condicionar a que las personas desarrollen gran cantidad de parásitos. El ciclo biológico, entonces, como les dije, va a llevar a que estas heces contaminadas con huevos contaminen cultivos. No solamente pueden contaminar estos cultivos, sino también suministros de agua. Y es ahí que cuando uno ingiere estos alimentos mal lavados o aguas que no estén debidamente filtradas o hervidas, se termina ingiriendo el parásito. Las larvas, una vez que salen del huevo, pueden migrar al tracto respiratorio, ¿sí? Esto lo hacen a través de la sangre, de manera que la sangre los lleva a los pulmones, salen de los alvéolos, hay una expectoración, vuelven a ser deglutidos y terminan su desarrollo en los intestinos. Existen algunas teorías de que no, muchas larvas se pueden llegar a quedar en los intestinos y terminan su desarrollo solamente en el intestino. Pero también tenemos esa otra forma de migración. Aquí podemos ver huevo embrionario, huevo no embrionado porque está vacío, no se ve la célula, y huevo no fértil. ¿Cuánto tiempo les lleva entonces a estos huevos fertilizarse en el medio ambiente una vez que han salido? Pues un periodo de 3 a 4 semanas mientras tengan condiciones de clima cálido y humedad. Es en ese momento en que se va a desarrollar esta larva, a la que se denomina larva rhabdoide, ¿sí? Porque es una primera forma del parásito. A partir de esto, entonces, se da el primer estadio y se va a transformar en el segundo, que sería simplemente la forma adulta, en un periodo de varios meses. Manifestaciones clínicas. Si bien es un parásito que no suele penetrar tejidos, vive en la luz intestinal, para que se desarrollen las manifestaciones clínicas vamos a estar en base a diferentes factores. Primero, que estas larvas o estos gusanos aumenten en cantidad. ¿Cuántas personas tienen uno o dos ascaris en su interior y no tienen molestia alguna? Su ascaris va a vivir su tiempo de vida sin reproducirse porque son únicos y no desarrollan huevos, no desarrollan sintomatología, no realizan migración errónea, se quedan en el intestino y viven como solteros durante ese tiempo. Mientras no haya la presencia de una hembra y un macho, no va a haber reproducción. Así que pueden existir incluso 2, 3 ascaris del mismo sexo. Este parásito no cambia de sexo, como en otras especies que modifican su sexo para la reproducción. Tampoco son hermafroditas, así que puedes tener, como les dije, 1, 2, 3, 4 ascaris en tu interior. Mientras sean del mismo sexo, no va a haber problema. Aquí el problema se va a dar cuando aumenta la cantidad de parásitos, y más cuando hay hembra y macho, ¿sí? Entonces, la ubicación también es un factor para que se desarrollen ciertas manifestaciones. Al vivir en el intestino, el parásito no suele moverse a grandes distancias, pero cuando hay parasitosis muy elevadas por la falta de espacio,
empiezan a hacer migraciones ascendentes o descendentes. En las descendentes van a terminar saliendo antes de morir, simplemente por arrastre, o pueden terminar formando ovillos tan numerosos que pueden causar oclusiones. Pero cuando van de forma ascendente es cuando dan otro tipo de manifestaciones. Pueden ingresar a ciertos orificios, como el colédoco. A través del colédoco pueden llegar a el hígado, pueden llegar a la vesícula, entonces nos van a dar manifestaciones hepáticas. Pueden seguir ascendiendo. Como no tenemos más conductos, la otra forma es que induzcan vómitos, donde las personas terminan vomitando ascaris. Van a dar ciertas reacciones respiratorias y alérgicas, y es que recuerden que cuando las larvas atraviesan la piel y tienen que seguir la vía sanguínea para llegar a los pulmones, al pasar los pulmones rompen alvéolos y suelen dar en ese proceso de salir de los alvéolos para ser expectorados una reacción inflamatoria a nivel de este epitelio. Por eso es que desarrollan cuadros respiratorios donde eh, van a tener ciertas manifestaciones que pueden pasar desapercibidas. Y es que las personas pueden pensar que se han enfermado por alguna gripe, algún resfrío, porque van a tener fiebre, van a tener tos, y es que el movimiento de las larvas induce una reacción inflamatoria y secretoria en los pulmones que va a hacer que expectoren flemas. Y muchas de las personas, bueno, la mayoría al toser no escupen estas flemas, entonces, ¿qué hacen? Las degluten. Al deglutir van a dar un paso directo hacia el intestino. Puede no darse la sintomatología pulmonar, y es que eso también va a estar relacionado a cuántas larvas ingresen. Así que cuando las personas tienen una baja parasitemia ingesta de huevos, no van a tener siquiera alguna molestia, ¿sí? Estas molestias, como dice también aquí, se ha visto en personas que tienen la parasitemia por primera vez. Es como una primera reacción. Así que cuando hay reinfecciones, quedan como inmunizados. No, ya no reacciona el cuerpo de la misma manera. En esa ruptura alveolar que hacen las larvas al pasar por los pulmones, pueden producir pequeñas hemorragias. Además, producen una reacción con hipereosinofilia. Por lo tanto, algunas de esas expectoraciones que tienen pueden tener pequeñas hileras de sangre, pero no llegan a más, no se complican. Eh, yo he leído una sola vez un caso clínico de un paciente que ha desarrollado un ascaris en pulmón, pero ha sido tan raro porque nunca se ha documentado tal situación. Entonces, al parecer era un defecto anatómico del pulmón que no ha permitido que la larva pueda ser expectorada y simplemente ha terminado creciendo en el pulmón, pero ha crecido enroscado de manera que daba una apariencia de ser un tumor, ni siquiera se notaba el parásito. Cuando hay hipersensibilidad en las personas, pueden desarrollar el síndrome de Lofer, ¿sí? Van a escuchar mucho de este síndrome de Lofer porque es un cuadro donde desarrolla eh, fiebre, tos, abundante expectoración, a veces tiene sangre, pueden existir estertores bronquiales, signos de consolidación pulmonar, lo que nos lleva a pensar en neumonías, porque se parece mucho el cuadro clínico. Y solamente identificamos en base a ciertos laboratorios y estudios que realmente no se trata de una neumonía, sino de una parasitemia. Vamos a poder apreciar además lesiones alveolares múltiples, el exudado inflamatorio y hemorrágico a nivel de estos laboratorios que van a ser un dato. Cuando son neumonías en los estudios suelen salir los patógenos que están causando. Entonces, si no hay bacterias y el cuadro no se complementa con un cuadro viral, entonces habría que pensar necesariamente en un parásito. Vamos a ver que no es el único parásito que nos va a dar además este síndrome de Lofer, así que no se olviden
de este cuadro. Lo vamos a ver en otras parasitemias. A nivel intestinal, va a haber irritación mecánica por contacto y por presión. ¿Eso qué quiere decir? El parásito está en la luz de los intestinos, ¿sí? Mientras sean uno o dos parásitos, estos se van a ir moviendo, ¿sí? Se van a ir desplazando por la luz del intestino, van a subir, van a bajar, no van a causar ningún problema. Pero cuando aumenta la cantidad de parásitos, el problema se va a manifestar. Porque recuerden que hay un diámetro de luz que los intestinos van a tener y que van a modificar el paso de alimentos para realizar la peristalsis y absorción de alimentos. Si a este diámetro de luz nosotros agregamos una cantidad numerosa de parásitos, ¿qué va a hacer? Va a distender los intestinos. Al distender los intestinos, además, no permiten que se realice el proceso de absorción de los alimentos. Y por el frote de las paredes del cuerpo del parásito con las paredes del intestino, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se causa una reacción inflamatoria con pérdida de los epitelios intestinales. Por lo tanto, de ahí las manifestaciones en que las personas van a entrar en déficits alimentarios porque no absorben su alimento y además pueden desarrollar diarreas, ¿sí? Estas diarreas, al estar inflamadas, van a tener moco. Va a haber una reacción de meteorismo. Y cuando los parásitos son numerosos y empiezan a ascender, causan náuseas y vómitos. Así que el aumento de diámetro de los parásitos y la cantidad numerosa de parásitos nos va a llevar también a que estos abdómenes se empiecen a distender, haya un abombamiento. Ustedes han debido escuchar, ¿verdad? Estos términos de que niño que se vea flaco de cuerpo, pero que tenga el abdomen amplio, ¿qué es lo que dicen en el campo? Que está lleno ¿de qué está lleno? Parásitos, bueno, allá le dicen bichos, pero Sí, parásitos. está lleno de bichos, ¿verdad? Así se refieren. Incluso en los animalitos han debido ver, ¿verdad? Que se ven delgados y tienen la pancita grande, redondeada como un globo. Este perro o este gato está lleno de bichos, lleno de parásitos. Y es verdad, nos va a llevar a un abombamiento en infecciones severas cuando existe gran cantidad de parásitos. Así que a mayor cantidad de parásitos, déficits alimentarios. ¿Y qué más va a ocurrir? Por el tamaño y longitud que llegan a adquirir estos parásitos, se pueden ir enredando entre ellos, lo que va a hacer que formen ovillos parasitarios que van a obstruir los intestinos. Y una obstrucción intestinal va a hacer que esas paredes intestinales que además están adelgazadas, irritadas, inflamadas, más la presión de los alimentos y los otros parásitos que por la peristalsis van a hacer una fuerza por tratar de eliminar, terminen reventando, o sea, se terminen rompiendo los intestinos. Entonces, el síndrome de oclusión o suboclusión intestinal también es una de las complicaciones, porque una ruptura intestinal nos puede llevar a peritonitis, hemorragias. Son cuadros bastante graves que requieren intervención quirúrgica. Por eso es que muchas de estas personas, a medida que aumenta su carga parasitaria, pueden expulsar estos gusanos a través de los vómitos y las heces, ¿sí? Fíjense, fíjense este cuadro. Eh, Era un paciente que sufrió una ruptura porque los parásitos terminaron realizando un ovillo y vean, se rompió, vean la pared del intestino, está totalmente inflamado, hemorrágico, necrosado, porque la distensión también va a influir en que no le llegue el riego sanguíneo.
y las complicaciones, porque además son sustancias contaminadas con heces, llevan a que las peritonitis compliquen los cuadros en las personas. Migraciones. Y hemos hablado de que pueden ir a diferentes vías y una de las que son más susceptibles a nivel ascendente es el colédoco. A nivel descendente, ¿qué conducto conocen ustedes que pueda ser susceptible a que realice una migración errónea? ¿Tenemos algún conducto, alguna vía por donde puedan terminar desviándose estos parásitos? Hacia el apéndice, tal vez. Exacto. Muy bien, Amy. El apéndice sería una de las complicaciones. Así que muchas veces no se ve el parásito, las personas se han desparasitado, pero o por errores de migración, no siempre en parasitemias altas se ha dado este tipo de migración. Y cuando uno entra a quirófano, se termina viendo al parásito en el interior. Nos van a dar cuadros correspondientes al órgano afectado. En este caso, si se está yendo al colédoco, nos va a dar un síndrome de obstrucción biliar, que en muchas situaciones se confunde con las coledocolitiasis. Y es cuando se entra en cirugía que se encuentra el parásito. Yo lo he visto en cirugía, es bastante común esa forma de presentación. En apéndice igual. Recuerden que es un conducto muy diminuto y a medida que va creciendo va a terminar ocluyendo y a veces tienen dificultad para salir. Entonces de ahí que nos dan estos cuadros. Así que si se va a la zona hepática, se van a dar las manifestaciones de obstrucción, dolor. Además, desarrollan un cuadro de resistencia a los analgésicos. Por la obstrucción van a empezar a desarrollar ictericias, van a además tener fiebre por la reacción inflamatoria, los leucocitos se elevan, hay neutrofilia, hay un mecanismo de defensa que es el vómito, que es una forma de estos tejidos, de estos órganos, de querer expulsar aquello que esté irritando, causando daño. Pero también va a haber una defensa muscular en la región afectada. Por lo tanto, cuando ustedes estén realizando palpación, son zonas dolorosas que muestran resistencia, que no son blandas, depresibles. También vamos a ver que puede terminar afectando a vesícula o hígado en cuanto a las secreciones. Del páncreas no es tan grave a menos que haya un reflujo biliar hacia el páncreas donde nos puede complicar la situación. Los factores predisponentes son que hayan anormalidades anatómicas que predispongan a que el parásito termine ingresando por estas vías. Pacientes que ya han tenido tratamientos de distensión de colédoco para eliminar litos, entonces eso hace que estas vías estén más dilatadas y de susceptibilidad a que ingresen por este lugar. En el hígado pueden hacer migraciones erróneas las larvas porque al ser arrastrados por la sangre, recuerden que pasa por hígado y por pulmones y es a veces que se quedan en este hígado, en este tejido y pueden desarrollar abscesos piógenos. Y es que la inflamación y la reacción, la presencia de la larva va a causar una infiltración leucocitaria, monocitos, eosinófilos alrededor con la intención de querer destruirlo y al final se termina desarrollando a través por las secreciones del parásito un nido purulento, lo que desarrolla este absceso piógeno. Así que solamente en cirugía es cuando se puede determinar cuál fue la causa en algunas situaciones. Pero el hígado, ¿qué cambios va a tener? Hepatomegalias, fiebre, dolor en la zona hepática, malestar general, va a aumentar el tamaño del abdomen, leucocitosis, eritrosedimentación aumentada. Ahora, cuando migran algunos parásitos en su forma adulta hacia el hígado, pueden terminar copulando entre hembra y macho, se desarrollan hasta su forma adulta, entonces el mismo tamaño del parásito causa daño
mecánico y por compresión a nivel de las estructuras del hígado, pero también va a haber una reproducción. Y estos huevos que van a terminar liberando en el hígado se van a diseminar en el parénquima hepático, lo que va a hacer que se formen granulomas de cuerpo extraño. Eso quiere decir que a nivel de cirugía, cuando nosotros veamos la superficie, el parénquima del hígado, se van a ver estos granulomas con un aspecto rugoso, indurado, que puede llevar a confundirnos con algunas neoplasias hepáticas. La biopsia va a ser el determinante porque ahí es donde se van a poder observar los huevos. En otros órganos, la sintomatología va referente al órgano afectado, ¿sí? A nivel nutricional, si bien es un parásito que va alimentándose de lo que nosotros consumimos, por la reacción inflamatoria y la pérdida de los cilios intestinales, va a hacer que estos pierdan su funcionalidad y se vuelvan planos. Al no poderse absorber alimentos, va a haber una deficiencia nutricional, pero la gran cantidad de parásitos también va a terminar afectando la flora microbiana que está en nuestros intestinos. Recuerden ustedes que las secreciones biliares, pancreáticas, más la flora microbiana, interfieren en la absorción de vitaminas, de muchos alimentos en realidad. Por lo tanto, una afectación a este lugar va a hacer que no podamos absorber estos elementos. Así que disminuye la utilización de carbohidratos, de grasas, proteínas, va a haber pérdida alimenticia producida por la irritación intestinal a través de la diarrea, a través de los vómitos. Así que el grupo que es más susceptible a estas reacciones son los niños y las personas adultas también, ¿verdad? Estos extremos de vida va a hacer que entren en déficit rápidamente. Ustedes van a ver cuando roten por pediatría incluso que un niño que tenga 1 o 2 días de diarrea se descompensa fatalmente. Pierde líquidos, pierde electrolitos, el que no se alimente esos días va a hacer que entre en un déficit nutricional. Por lo tanto, si esto se asocia a que los parásitos permanecen por mucho tiempo, es por eso que estos niños están totalmente desnutridos, flacos, con los abdómenes distendidos y van a empezar a desarrollar cuadros graves por deficiencias de minerales, de vitaminas, de nutrientes, van a empezar a perder hierro, por lo tanto desarrollan cuadros anémicos. Así que estos niños en edad preescolar y escolar que estén seriamente parasitados van a, van a tener incluso déficit en el crecimiento y a nivel intelectual se ve un déficit cognitivo. Por lo tanto, estos niños en etapa escolar no pueden rendir en la escuela, andan somnolientos, cansados, no comprenden lo que se les está explicando, es como si el cerebro funcionara más lento. Se ha comprobado que en los lugares susceptibles a estas parasitemias se pueden hacer ciertas medidas profilácticas y es que se toman medidas para evitar que estos niños desarrollen estos cuadros. A veces es dificultoso hacerles un seguimiento para ver si se han infectado o no, si tienen parásitos, porque incluso hay deficiencias a nivel del sistema médico. No pueden acudir a un médico, o no hay laboratorios, o no hay luz para hacer estudios con equipos. Ante todas estas dificultades, se ha previsto que aquellos niños que son desparasitados cada 4 o 6 meses de manera repetitiva, como simplemente profiláctica, han mejorado sus condiciones de salud, porque si en algún momento se infectan con unos parásitos, los eliminan, lo cual mejora su condición de la alimentación, crecen y aumentan sus niveles sanguíneos de albúmina y vitaminas A y C.
¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con estos cuadros profilácticos. Ya les voy a ir explicando por qué. El diagnóstico es bastante simple. Se puede hacer un examen, un coprocultivo directo, donde sin tinciones ni nada, nosotros revisamos las heces e incluso podemos hacer una cuantificación por la cantidad de huevos que lleguemos a encontrar. Se considera infección leve cuando es menor a 5.000 huevos, medianas de 5.000 a 50.000 e intensas, perdón, cuando son mayores, esto está mal, mayores a 50.000, ¿sí? Solo cuando hay machos no va a haber producción de huevos y entonces el copro nos puede resultar un falso negativo. Pero cuando hay hembras que puedan estar inmaduras, que todavía no estén en capacidad de producir huevos, también puede darnos un falso negativo porque lógicamente como aún no han copulado, no van a producir huevos. La otra forma es cuando las personas ya llegan a nuestro consultorio agarrados de sus parásitos y nos dicen, doctor o doctora, he botado este gusano. Entonces, simplemente por identificación del parásito, nosotros podemos hacer el diagnóstico sin hacer otro tipo de estudios. El tratamiento. Em, la familia de los benzimidazoles es un buen fármaco. De aquí que metronidazol y los otros medicamentos se pueden dar en dosis únicas profilácticas. Como es un parásito que vive en la luz intestinal, nos da la facilidad de que eh, el, el fármaco dé un contacto directo con el parásito. Los benzimidazoles entonces van a tener efectos a nivel de la utilización de la glucosa del parásito, así que por agotamiento de energía va a llevar a que se termine debilitando y entre en una parálisis. Es una disminución progresiva del glucógeno que va a disminuir el ATP, así que por agotamiento de la fuente energética el parásito ya no tiene la capacidad de moverse y va a ser arrastrado con los desechos. De esta manera son expulsados. Esta familia de los benzimidazoles tiene un gran efecto en la mayoría de los nematodos intestinales, además que tienen buena tolerancia. Y según el tipo de benzimidazol, incluso las dosis pueden llegar a ser en una sola dosis o dos dosis cada cierto tiempo. Por lo tanto, su aplicación también es más fácil. No son tratamientos largos que requieren horarios que a veces las personas se olviden. Además, entran en la categoría C en el embarazo, aspecto que debemos considerar a la hora de dar el tratamiento a las embarazadas, porque algunas de las variedades de los benzimidazoles pueden ser tóxicos y algunos no tienen estudios en cuanto a si son teratogénicos o no. Así que hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto para que no traigan complicaciones a las embarazadas. Y el tratamiento se da en cuanto a la evaluación de que cuán beneficioso es realizar el tratamiento en ese momento. Como no hay una transmisión materno-fetal, no va a afectar. El problema se va a dar en que las embarazadas que no se pueden nutrir, lamentablemente van a dar problemas de bajo crecimiento a sus bebés. Y un bebé que no esté bien nutrido puede ser también riesgo para que se produzcan abortos. Entonces va relacionado a esos factores, como pueden ver. No están contraindicados en los niños menores a 2 años estos benzimidazoles. Es algo bastante eficiente porque se ve en cuanto a sus dosificaciones uso en jarabes, en suspensión. Algo que ha facilitado también es que se han creado masticables, lo que ayuda a que los niños puedan mascar el medicamento sin necesidad de estar escupiendo o rechazando. Aquí están nuestras estrellas. Albendazol, que se puede administrar en dosis de 15 miligramos por kilogramo, dosis única. Vean ustedes la facilidad de dar una sola dosis. En menores de 2 años se da 200 miligramos y en mayores de 2 años se da por encima de los 400. ¿Sí? Esto
este 15 está valorado por el kilo de la persona. 15 miligramos por kilogramo peso. Por eso es que aquí se ve en mayor cantidad. El mebendazol es 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Es bastante fácil de usar. 2 veces al día es bastante eh, aplicable en las personas que incluso no se manejan por relojes. Le dices que tome uno en la mañana y uno en la noche. 3 días, sus 6 comprimidos y listo. En mayores de 8 años se administra 500 miligramos por kilo peso. El flubendazol, 300 miligramos al día por 2 días o 500 miligramos en dosis única. Se puede también dar pamoato de pirantel. Este pamoato es bastante eficaz porque actúa como un bloqueante neuromuscular, despolarizante en el parásito, así que le va a llevar a que el parásito tenga una parálisis espástica y por lo tanto ya no tienen capacidad de adherirse hacia las paredes intestinales. Con esta parálisis tienen la susceptibilidad que en la peristalsis y con el arrastre de los alimentos también sean arrastrados y eliminados. Lo único que hay que tener cuidado es que no debe administrarse con piperacina al mismo tiempo, ¿sí? Pero si la persona no tiene uso de otros fármacos, se puede administrar en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo, dosis única. Eso es lo bueno. Y en las personas adultas se puede dar máximo hasta 1 gramo. Los efectos adversos que puede tener el pamoato de pirantel son mareos, náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarreas que son ligeras, pero que hay que recomendar al paciente para que no se asuste, para que pueda concluir. Además, al ser dosis única, esto también va a ser pasajero, no va a perdurar en el paciente. Otro fármaco que se puede utilizar es la piperacina. Este se administra en dosis de 500 miligramos por kilogramo, pero fíjense, se administra por sonda nasogástrica en 3 dosis. La sonda nasogástrica se puede administrar de forma ambulatoria, o sea, se puede introducir para que la persona venga en sus horarios y se administre directamente por la sonda. Pero cuando son niños, va a requerir que los niños se internen, ¿sí? Por el riesgo de que al incomodarles se quieran arrancar la sonda. Entonces, hay que tener cuidado. Esto no se da por vía oral directamente porque es muy irritante. Así que tiene que además ser controlado para que las personas tengan un monitoreo en cuanto a ciertas reacciones adversas. La piperacina es un agonista del receptor GABA que produce también una parálisis flácida en el parásito, lo que ayuda a que sea arrastrado y eliminado. Hay que tener mucho cuidado porque al producir parálisis, si el parásito ha hecho una migración errónea, puede llevar a que eh, produzcan obstrucciones por muerte del parásito. O es a lo que quería llegar. Hay que tener mucho cuidado a la hora de dar antiparasitarios en los pacientes que tienen cargas elevadas de parásitos porque la muerte en conjunto del parásito va a hacer que se terminen produciendo ovillos parasitarios que van a desencadenar en obstrucciones. Y una obstrucción, ya la hemos hablado, nos puede dar diferentes tipos de complicaciones. Por lo tanto, si nosotros sospechamos que la persona tiene una parasitemia ligera, podemos arriesgarnos a darnos antiparasitarios. Pero si consideramos que estas personas están en riesgo de tener parasitemias altas, hay que evaluar porque el tratamiento no es farmacológico en este caso. ¿Sí? Aquí lo que se hace es cirugía para extracción del parásito y después recién damos el fármaco. Es importante considerar esto porque nosotros le damos su antiparasitario, su dosis única,
y nos regresa después en la noche porque tiene una obstrucción intestinal o porque ha habido una ruptura y requiere cirugía. Y si ustedes están en el campo hasta que llegue a un hospital para una cirugía, se puede complicar la cosa. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en este aspecto. La piperacina está en la categoría B, en el uso para embarazadas, así que hay que también tener cuidado porque al ser bastante tóxico puede pasar por la leche o por la placenta del bebé y está contraindicado en la lactancia por ese mismo factor. Efectos adversos de la piperacina, hay que produce cierta reacción a nivel de los riñones, por lo tanto hay que tener cuidado en aquellos que tengan insuficiencia renal porque puede complicar el cuadro. Nos va a dar síntomas digestivos, síntomas neurológicos, de aquí que tiene que estar bien dosificado por kilogramo peso, dividido en 3 dosis porque podemos terminar intoxicando a nuestro paciente, envenenándolo. Recuerden que tiene un efecto neurológico, así que estas personas, incluso en dosis correctas, van a tener debilidades, vértigos, ataxias, van a estar mareadas, van a tener dificultad para hablar, debilidad muscular, contracciones mioclónicas. Así que estas personas no tendrían que conducir automóviles, tendrían que estar eh, en procesos de reposo, donde no tengan que manejar maquinaria, ¿se entiende? Y en aquellas personas que tienen predisposición a desarrollar epilepsias o convulsiones, la administración de este fármaco puede inducir a ciertos ataques, así que también hay que tener cuidado y averiguar si la persona no es epiléptica para evitar que le den ataques. Control y prevención. El control y prevención se hace también de forma profiláctica, como ya lo hemos hablado, en los grupos susceptibles, en especial en los niños, cuando estas desparasitaciones son continuas, de 4 a 6 meses, no va a afectar, porque no va a dar tiempo a que el parásito desarrolle hasta su forma adulta, e incluso habiéndose contagiado en gran cantidad, va a hacer que la expulsión también no corra riesgos, ¿sí? Así que dentro del control, la quimioterapia antihelmíntica va a ir totalmente relacionada a la administración, el tratamiento universal a aquellos individuos que están en áreas endémicas. También va a ir totalmente dirigida a aquellos niños en edad preescolar y escolar que sean susceptibles a contraer el parásito. Y además los datos epidemiológicos nos dan áreas donde se documentan mayores casos del parásito para intervenir en estos procesos profilácticos. El tratamiento individual. No es necesario hacer un tratamiento a todo el grupo familiar o a todos sus contactos porque la transmisión no es directa. Tienen que haber factores que predispongan. Es así que en una familia, solamente los niños por el descuido en el aseo, por comer tierra o no lavarse las manos después de jugar con tierra y luego comer, sean más susceptibles y que los padres no estén infectados. Así que hay que considerar los diversos factores que puedan condicionar a que otros miembros estén infectados, así como signos, síntomas, deficiencias nutricionales, para sospechar y hacer los análisis, la evaluación de cuán infectados están y así administrarles el fármaco. ¿Sí? Algunas personas prefieren hacer tratamientos después de un tiempo para evitar recidivas. Pero como no es una infección que se da de forma interna, o sea, no hay autoinfección por parte de la persona infectada, el riesgo se da más por el área externa, por el consumo de alimentos o aguas contaminadas, entonces hay que tener cuidado más que todo en ese aspecto, aquellos que estén susceptibles, ¿sí? El saneamiento ambiental es importante porque de esta manera nosotros vamos a evitar que estos huevos lleguen a contaminar alimentos o aguas. Por lo tanto, se debería concientizar a que
las personas, si no tienen un sistema de alcantarillado, hagan pozos sépticos, ¿sí? Y no estén defecando al aire libre, porque el defecar al aire libre condiciona que estas se sequen y el viento disemine con la tierra los huevos, o que cuando hayan lluvias o inundaciones sean arrastradas y terminen contaminando otros lugares, o que se contaminen a través de las heces el agua con la cual lavan alimentos, se alimentan algunas personas, las usan para sus alimentos, para cocciones o para beber, o riegan con estas aguas los cultivos. Entonces, es importante enseñarles que sepan realizar una buena eliminación de excretas. Dentro de estas recomendaciones está que aquellas personas que van a hacer camping sepan que no es bueno defecar al aire libre. Lo que se recomienda es que se hagan pequeños huecos en la tierra, que se cabe la tierra para defecar y posteriormente taparla, ¿sí? Y otro factor que predispone a la contaminación es que si bien puedan existir personas que usen heces humanas como fertilizantes, dejen de hacerlo por el riesgo que conlleva. Para eso vamos a concientizar, hacer campañas de concientización e información a las personas para que abandonen este tipo de fertilizantes, ¿sí? Las medidas principales, entonces, adecuada eliminación de excretas, utilización de agua potable, y si no es agua potable, ellos adquieren el agua de ríos o ciertos suministros, hiervan el agua. Recuerden que en prácticamente todos los parásitos, el hervir el agua mata huevos, mata protozoos, mata gusanos, mata bacterias, mata todo. Es una forma de desinfectar. A veces ni los filtros son eficientes para deshacernos de ciertos patógenos. Lavar verduras y alimentos, y aquí no solamente consta en lavar, sino también en hacer desinfecciones, ¿sí? Otro factor son los artrópodos y otros vectores mecánicos, y es que estos insectos al posarse sobre las heces pueden terminar contaminando sus patas con huevos, que también pueden terminar diseminando los mismos. Si bien en este parásito no hay una contaminación directa, una infección directa, porque requieren todavía madurar esos huevos, también pueden darse transmisiones en el que los huevos ya fertilizados se adhieran por diferentes mecanismos a estos vectores y sean diseminados. Y la buena higiene personal. No importa el factor socioeconómico, las personas tienen que aprender que la limpieza va a evitarles problemas. Si no tienen dinero a veces para mejorar sus condiciones de vida, imagínense que no tengan dinero para hacerse tratamientos y en el caso de estas parasitemias tan elevadas, tengan que estar pagando cirugías, porque eso no lo va a subvencionar el Estado, ¿verdad? Cirugía. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado en la concientización de las personas para que también hagan ciertos sacrificios y evitar contagiarse. Aquí es cuando cambiamos entonces nuestro método de trabajo, jóvenes. Ya no van a hacer mapas ni resúmenes, lo que van a hacer son estos cuadros donde ustedes van a colocar el parásito. Por ejemplo, aquí colocan Ascaris, la forma morfológica, huevo, larva, gusano adulto, ¿sí? En el huevo pueden colocar que hay no fértiles, huevos fértiles, embrionados. En la fase infectante, únicamente huevo larvado. Fase de diagnóstico, observación de huevos o del gusano en heces o gusano en vómitos. Manifestaciones clínicas a nivel intestinal. ¿Qué manifestaciones hay? A nivel respiratorio. Manifestaciones clínicas por migraciones erráticas, hepáticas, apéndice, entonces aclaren eso. Muestra y método de diagnóstico. Fíjense, no es necesario colocar mucho texto, simplemente es colocar algunas palabras claves, lo más concreto. Muestra y método para diagnóstico.
coproparasitológico o visualización del gusano adulto. Tratamiento, benzimidazoles, mebendazol, flubendazol, pamoato de pirantel, ¿sí? Prevención y control, eliminación de excretas, tratamientos profilácticos, buena higiene, buena disposición, lavar los alimentos, servir el agua. Mecanismo de transmisión, fecal oral a través de tierra, ¿sí? Hospedero definitivo el humano, hospedero intermediario en este caso no tiene. Entonces vamos a hacer los cuadros así y dentro de las morfologías pueden dibujar un ciclo de vida. Si ustedes le dan más espacio al recuadro, puede entrarles parte del ciclo de vida y si no les entra dentro del cuadro, en el reverso de la hoja, no se olviden dibujar el ciclo de vida, ¿sí? Así que ya cambiamos nuestra metodología de trabajo. A partir de estos gusanos, vamos a manejar este formato para realizar la presentación. Si hemos llevado 2 gusanos en la semana, pueden presentarlo como ven aquí en la imagen, en una sola hoja, el cuadro, o pueden hacerlo por separado. Pero tiene que ser creación suya. Pueden hacerlo a mano o en computadora y no se olviden que el ciclo de vida sigue siendo a mano. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda, algo? No, doctora. ¿Estamos bien entonces? ¿Entendemos todo? Doctora, para el examen práctico van a entrar todos los parásitos que vimos, ¿no? Sí, hasta hemoparásitos. Ascaris entra al parcial, pero no va a entrar a su examen práctico, así que no se preocupen. Ascaris se va para ¿Va a la ser siguiente presencial semana. o virtual? Perdón, Fabio, ¿qué dijiste? ¿El examen práctico va a ser presencial o virtual? Mientras se mantengan las clases virtuales hasta el viernes, va a ser virtual, ¿sí? Si hubiera algún comunicado, que no creo, o sea, no nos han dicho nada, nos vemos en clases en la universidad, pero como dijeron, esta semana hasta el viernes va a ser virtual, así que por el Zoom yo voy a habilitar un examen que van a desarrollar en un tiempo determinado, luego vamos a hacer el reconocimiento de forma oral, voy a llamarles por nombre para que reconozcan los parásitos y no se preocupen en cuanto a la guía práctica, he habilitado en la plataforma una tarea donde van a subir solamente las fotos de los dibujos que han realizado más las firmas que hemos hecho en clase. No me van a subir los cuestionarios, ¿sí? Porque se va a hacer mucha documentación para revisar eso. Ya después lo voy a ir revisando. Además, sé quiénes trabajan, tengo documentados sus participaciones, sus trabajos, sus exámenes prácticos en cada clase, han estado haciendo sus resúmenes, así que en base a toda esa información va a salir su nota práctica. Lo único que nos faltaría es la evaluación, que como les dije, ya lo vamos a hacer de forma virtual mientras se mantenga esto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, si tienen alguna duda, me escriben al interno para que les vaya aclarando. No se olviden que es todo lo que hemos avanzado desde el primer día de clases hasta hemoparásitos, ¿sí? El examen. Este de Ascaris, repito, entra Ascaris al primer parcial, pero no va a entrar a su examen práctico. ¿Está bien, jóvenes? Ya. Sí, doctor. Si no hay más dudas, no hay más preguntas, no se olviden colocar su nombre al chat y pueden ir desconectándose.
Hasta luego, Doc. Hasta luego, jóvenes, nos vemos.